noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Ex Libris, el podcast sobre literatura, música, arte y cine, donde te contamos cosas que no sabías del imaginario cultural y te actualizamos sobre las noticias culturales del momento. Somos Ana, yo, Andrea Hola. y Claudia, Hola. estudiantes de periodismo de la UAB, y venimos a acercarte a aquello que nos apasiona, directamente de nuestro corazón al tuyo. Esperamos que lo disfrutes. Las mujeres tienen mente y alma, no solo corazón. Tienen ambición y talento, no solo belleza. Estoy harta que la gente diga que una mujer solo sirve para el amor. Esta es la icónica frase de Josephine March, la protagonista de la reconocida novela Mujercitas, de la que estaremos hablando hoy, de Louisa May Alcott. Y además hemos traído unos objetos, por ejemplo, el libro. ¿Se me ve? Sí, ¿no? El libro, aquí una edición, hay muchísimas ediciones. Y además, no sé si se verá, pero en la mesa también hay... Tenemos diferentes trabajos. Claro, Objetos. tenemos objetos. Es que aquí somos muy fans de Mujercitas. Entonces, aquí la señorita Andrea y yo hicimos nuestro TR sobre Por Mujercitas. por separado, sin conocernos. Exacto, era el destino, sobre Mujercitas. Entonces, aquí está el libro analizado para el TR. Ese pedazo de dossier que hay ahí... No, estoy señalando Aquí. mal. Ahí al lado, súper gordo, es mi TR, que tiene unas cuantas páginas. Y encima de la mesa no se verá seguramente, pero... Bueno, enséñalo, ábrelo, enseña las hay imágenes. guiones de Se ve, las se tres ve. películas más conocidas. Por ejemplo, esta es la de 2019, con Greta Gerwig, la directora. Después... Ay, perdón. Bueno, y también la de 1949 y 1994. Y ya. Así hacemos un poquito más bonito el espacio, ¿no? Así, Sí, con y nuestros bueno, elementos de ¿no? friquería. Y tenemos luces de Navidad. Sí, también. que eso es una fantasía, la Ambiente verdad. navideño. En 15 días es Navidad. ¿Sí? Sí. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, En en fin. Pues una vez hecha esta pequeña introducción, pasamos a hablar sobre el clásico. Claro. ¿O no? Bueno, entonces, así como un breve resumen del argumento, la novela explica la vida de 4 hermanas, Joe, Meg, Beth y Amy, que intentan tirar adelante en Massachusetts junto con su madre, mientras su padre está batallando en la Guerra Civil Americana. La guerra de secesión. Exacto. Sí, muy bien, has hecho los deberes. Claro. Dato importante. Bueno, pues básicamente durante la novela las jóvenes pues afrontan diferentes problemas, como por ejemplo el desamor, las injusticias sociales, la falta de dinero, desigualdad de género, enfermedades, cosas que son bastante realistas a día de hoy también. Ujú, sí, se O sea mantiene muy que- bien. Sí. Totalmente. Y bueno, también hay personajes como Laurie, que es el vecino de las chicas, y su abuelo, que es el señor Lawrence, que se llevan muy bien con las protagonistas, son muy amigos y sobre todo de Joe. Y más que amigos casi. Y más. y nada, al final de la obra, pues así como un spoiler. Aviso spoiler. Aviso spoiler, Em, saltad esta parte si no queréis spoiler. Exacto. Se compromete Meg con John Brooke, que es el profesor de Laurie. Y hay una relación muy especial entre Joe y Laurie, que muchos pensábamos que acabaría de cierta manera y acaba de otra. No voy a decir nada. En Que fin. luego en el segundo libro se ve cómo se desarrolla. Bueno, podremos decirlo, ¿no? Más adelante o no. Sí, Spoiler, sí. sí, sí. Vale, Bueno, vale. hacemos aviso y ya está. Claro, aviso Además, spoilers. bueno, tenemos que decir, la protagonista principal es Joe, solo que sus hermanas aparecen prácticamente casi todo el rato. Claro. Pero la historia principal se centra en ella. En Joe March. Sí. De hecho, sí. A Y bueno, la segunda parte, que es la más conocida, se llama Aquellas Mujercitas, que sigue desarrollando su vida. Luego hay algún libro más en los que se habla, juraría que de los hijos, ¿no? Sí, De los, o sea, se hablan aquellas mujercitas y creo que hay aquellos muchachos. Hay uno de hombrecitos. Es verdad, sí, sí. Sí. Y pues Sí, sí, sí. bueno, podemos contar, ¿no? Sí. Lo que pasa, pues directamente. Laurie, bueno, le confiesa su amor
a Joe, pero Joe le dice que ella no está interesada, Que por aquí. que no le interesa ese rollo, que no quiere amores, que No, ella no. solo quiere escribir. Y entonces, pues el otro dice, pues yo, como que me quedo en la familia, vamos, como que llamo a Lauri. Y ¿Con después, ella o con la hermana? pues me quedo con la hermana. Y Claro. pues se No, quedó no. con la hermana y se casó con ella, pues nada. Bueno, es una solución, ¿no? Bueno, Sí, oye, pero creo que no es la más indicada, la verdad. no. Además, yo recuerdo porque yo personalmente, bueno, sé que vosotras también, soy muy fan de este libro y la primera vez que me lo leí fue una adaptación con 6 añitos y luego me lo he seguido leyendo muchísimas veces. Y claro, yo con 6 añitos me leí el primer libro que termina la autora dejando muy abierta la relación entre Laurie y Joe. Pero Y era la primera o la segunda parte juntas. La primera, no estaba solo la primera vale. parte. Entonces, al final de la obra, la autora dice, bueno, puede ser que más adelante surja una relación más bonita de aquí y no especifica. Y cuando No, un sí, par sí, de años salía, o 3 salía. más tarde me leí la segunda parte y vi que no solo no se casaba con Laurie, sino que además acababa con un profesor abuelo Spoiler. alemán Spoiler. que criticaba su trabajo. O sea, ella ve que hay alguien rajando en su trabajo y dice, este es el amor de mi vida. Podemos decir que la película de 2019, gracias a Dios, Greta Gerwig decidió escoger a una persona un poco más Hombre, ah, aceptable. joven, Sí. joven, agraciado también podríamos decir, Sí. para que así no se viera como que se casaba con un señorón, que no le Queda un poco interesaba a nadie. raro. Claro, hombre. 2019, ¿no? En fin, bueno, sí, pasan muchas cosas en este libro, la verdad. Pero yo creo que una de las cosas que más se mantiene es, por ejemplo, el feminismo y la lucha de la mujer. Sí. Y además en una época en la que en esa época no se hablaba del feminismo. Además, yo creo que el concepto feminismo ni estaba. Por tanto... No, Parecía de un poco hecho. más tarde. Hombre, de no, hecho, porque, no. por ejemplo, el libro se Movimiento- publica en 1868. Sí, No, correcto. allí no estaba el feminismo y No, además... había sufragismo, que era como una Sufragismo, especie sí. de sinónimo, que era como un movimiento que empezaba a surgir, Ujú. en el que querían que las mujeres pudieran votar y pudieran Bueno, hacer alguna cosa claro más, que- pero no era feminismo como tal porque solo se centraba en aspectos muy específicos. También Eso por apareció en el siglo XX, el feminismo como tal. la lucha por una reforma educativa, al final, también para que las mujeres se pudieran estudiar, porque podemos verlo, que Joe hace lo posible para ser profesora porque ella poca educación tuvo. Y además Sí. porque no había mucho dinero. La educación en esa época era para la gente que tenía dinero. Y entonces, pues... Bueno, también hay que tener en cuenta que en teoría representa que hasta cierta edad las hermanas estaban bien educadas y formadas porque su padre Por era el un padre. hombre con mucho dinero. Lo que pasa es que se supone, por la historia, que lo pierde todo intentando ayudar a un amigo. Entonces pasan de la Ujú. riqueza a la pobreza. Y por eso Meg se pasa todo el libro recordando aquellos tiempos en los que íbamos a los bailes y no sé qué. Y por eso tienen, claro, yo me lo planteaba, decía, ¿y esta pedazo de casa que tienen? Claro. Claro, luego ya Sí, pero lo la pierden tenía un todo. poco la ruina, la casa. Bueno, pero la compraron cuando tenían dinero. No, Después pero, ya pero hombre, para mantenerla. que aún teniendo dinero podemos ser un poco limpios. Porque a veces se la tienen como un estropicio. Pero en la obra... A yo- ver, son 4 hermanas, por favor. Eso ensucia Pues mucho eso, a más mucha manos para gente, ¿no? limpiar. Seguro que en la época eso lo tenía clarísimo. Mujeres a limpiar. No, pero yo me lo apunté en el libro que aún y no tener dinero tenían una sirvienta o Sí. una persona que les ayudaba Sí, ¿cómo se a llamaba? limpiar. No sé, tanta- ¿Ava o...? ¿Ava? Sí, el grupo. ¿El grupo? ¿Los suecos? Eurovisión. No. Hablaremos más No, tarde. pero- Sí. Ay, es que el nombre... Fíjate que me deja esto fatal porque me he leído el libro unas 50 veces, pero ahora Yo no mismo... me Hannah. acuerdo. Hannah, se llamaba Hannah. Hannah. Puede ser. Hannah. Sí, Hannah, es verdad. era Hannah. Es verdad, Sí, era pues. Hannah. Pues eso sonaba sí, algo. tenían una... Pues digo yo, bueno, aún y no tener dinero. Se puede ser limpio, sí. No, que tenían a alguien para que les limpiase. Pero para mantener el estatus, claro, o sea, sí, se quedaban sin Pero si sirvienta no y eran tenían como- estatus, si ya, ya eran más pero- pobres que las ratas, si ya se ve. Pero para fingir que tenían estatus todavía, hombre. Pero porque no le pagaban. Pero en cambio O sea, vivían al lado de... Vivía con ellos Amor al y, arte. y les dejaba vivir ahí tal y cual, pero no... Ya, bueno. Tenía, En cambio, pero no tenía casa, ¿no? tenían Tenía al un lado techo. al vecino este. que era- Casoplón de Lauri. Claro, Casoplón. el casoplón, su abuelo, tenía una casa enorme y además el señor tenía una de dinero. Y biblioteca. Se podría Bueno, ir. es verdad, Biblioteca. ahí iba yo. Poco se habla de la biblioteca. No, si en el fondo era un poquito interesada, la muchacha. Porque No, yo la biblioteca- entiendo. Yo también A lo hubiera ver, hecho. tenían una biblioteca. Por favor. Yo también. Comprensible, ¿no? Es comprensible. La verdad es que sí. Pues sí, Bueno. eso es la guerra de secesión. Al final Sí. también podemos decir que la autora estuvo en esa época, ¿no?
ayudando como enfermera. Sí, eso sale más adelante, pero sí. Y bueno, Hizo- yo me he adelantado. No Spoiler. pasa nada. No, pero te- es verdad, ella de hecho, eso también lo decimos un poco más adelante, Sí, pero lo de tengo hecho ella apuntado. muere porque hace de enfermera voluntaria y le pasan un virus. Sí, Y yo, entonces mira, se queda como un poquito mal a nivel de salud ¿ves? y luego va arrastrando como todo ese malestar corporal y tal, y al final eso también promueve un poquito que se acabe muriendo. Al Sí, final. porque pone, mira, donde estuvo expuesta a la fiebre tifoidea y recibió tratamientos con mercurio, que claro, la envenenaron y ya, pues... Sí, porque ¿no? claro, bueno, a un ver, poco Marie tratamiento. Curie eso. porque claro, ¿Tratamiento con si mercurio? tratamientos con mercurio, pues chica. Claro. Pero Marie Curie es radioactividad, ¿no? Sí. Ah, vale. No, lo decía por envenenamiento general. Ah, sí, decía. eso sí. Y bueno, también podemos destacar así un poquito como a nivel de contexto histórico, que la obra tuvo mucho impacto en su época, porque rompía con los estereotipos sociales, además rompía con un montón de estereotipos, que hay, aunque haya gente que considere que no, cosa que yo creo que es muy falso, realmente la obra defendía mucho los derechos de las mujeres y mostraba una imagen de mujer a la que no estaban acostumbradas las personas de aquella época, porque o sea, el padre aparece solo al principio Aparece 2 y al minutos final, contados, o y sea. están súper felices de que vuelva. Y lo tienen súper presente, pero la que lleva a la casa, la matriarca, es la madre. Sí. Entonces, o sea, aquí no hay ningún hombre que las ayude. Y son ellas 4. De hecho, las mayores trabajan, ganan dinero y sustento. Y bueno, al final también es importante el hecho de que la autora considerara la rutina y la vida diaria de 4 mujeres que tenían una vida más o menos mundana como relevante como para explicarla durante todo un libro, que eso también fue súper rompedor. Y es que es eso. Bueno, también hay que mencionar que una mujer que no se quiera casar, eso también es importante, ¿no? Sí, O, bueno, en sí, teoría sí. ese era el plan, ¿no? Sí, esa eso era la idea. Sí, de hecho sí. De hecho de ahí En esa Esa era época la sí idea. se tenían que casar sí o sí y que enseñen un personaje de una persona que no se quiere casar, que tenga un chico que al final lo muestran como un chico perfecto, Sí, pues bueno, al final supongo que lo que todo el mundo, todas las mujeres de esa época querían y que ella no lo quiera, pues es muy rompedor. Es muy claro, rompedor. Pero porque es además muy nuevo. ella durante el libro dice muchas veces que ella quiere ser un chico, que se siente como un Ujú. chico que De quiere... hecho, se corta el pelo. Sí, se corta el pelo. Es verdad que eso en teoría dice que le duele, porque Ya, ya. se lo corta para venderlo, para conseguir dinero para su padre y tal. Mai Pero en Sheila, todo pobre. momento dice que le gusta correr, que le gusta saltar, que le gusta hacer cosas típicas de chicos y que ya no quiere seguir ese estereotipo femenino, que no se quiere casar, que solo quiere ser independiente y ser escritora. Creo recordar además que en la película, bueno, es que no sé si en el libro también creo que Joe iba mucho en pantalón. Sí, Y esa época era falda y punto. O sea, sí. ya Bueno, está. creo, O falda o falda. O falda y pantalón poco. creo recordar que en el libro, por ejemplo, cuando tienen que ir a un baile o algo así, como que ella no se siente como muy Ujú. cómoda con el vestido y con Sí. siendo como una mujer elegante. Ni como se dentro, supone de, que ni tiene que dentro ser. del baile, ¿no? Que al final hay una Claro, al escena final- muy icónica en la que están Joe y Laurie fuera, como Sí. pegando botes fuera, Sí. en plena noche. Y yo creo que es una de las más icónicas de la película, aparte de cuando se confiesa Laurie. Y eso sí, pues nos muestra que no todas las chicas tienen interés en los bailes, en quedar bien para la sociedad, en tener un buen estatus al final. Bueno, creo que al fin y al cabo el libro como que demuestra que las mujeres solo por ser mujeres no tienen que gustarles a todas los mismos. Creo que eso también era algo bastante rompedor en la época. Ujú. Como que no todas las mujeres son iguales solo por ser mujeres, ¿sabes? Que todas pueden tener intereses distintos. Entonces creo que se muestra bastante bien con las 4 hermanas. También cabe decir que el vestido en la escena del baile lo lleva churruscado por detrás. Pero claro, porque se le quema. Se le Pero el vestido. Entonces, ese también es un factor destacable. Claro, que se va escondiendo entre las cortinas. En plan, claro, se ve porque aquí la raja en todo. Claro. Y la Meg que le dice, por favor, compórtate, que estoy intentando sacar un marido adelante, por Dios. No, Bueno, no. y bueno, de hecho, esto ya lo hemos comentado un poco, pero la autora a priori tenía pensado casar a Laurie con Joe, porque su idea original era esa. ¿Qué pasa? Cuando saca el primer libro y lo publica, las fans le escribieron... Ay, cuidado. Y le di al micro. Las fans escribieron muchísimas cartas a la autora preguntándole, ay, al final Laurie y Joe van a quedar juntos. Y claro, el objetivo de la autora no era que la gente se centrara en la historia de amor, sino la Claro, lo que es- autosuperación y la historia y el crecimiento y maduración de las hermanas y de Joe. Entonces, para que la gente no se centrara tanto en la historia de amor, ese es uno de los motivos por los Dijo, cuales... os jodéis. Claro, básicamente. Ese es uno de los motivos, pero también el otro es que ella quería que quedara soltera Joe al Claro. final de la historia.
pero el editor le obligó a casarla. Exacto, Y le dijo entonces que... pues la acabó casando con el viejo. Con un señor. Con un No, señor. pero porque dijo... Respetos a todo el mundo. A todos A los toda la gente señores mayor de ale- 50. a todos los señores alemanes. No, pero es que además le dijo... Menos a o uno. casada o muerta. A ver, Andrea, por favor. Andrea, que nos sigan el podcast. A uno no lo respe- Andrea, que nos banea. a uno no lo respetamos, a un señor alemán Con bigote. con bigote, a ese no lo respetamos. pero ¿Un y ese- huevo? Tampoco. Andrea, que nos sigan el podcast. Si lo Qué llamamos bueno. tanto. En fin, que entonces, pues eso, que la obligaron a... Le dijo, el editor le dijo que una mujer o casada o muerta. Pues muerta. Que soltera no. Pues muerta. Que soltera no se podía. Entonces, al final, bueno, pues tomó... Claro, Pues la solución del señor dijo- alemán. Pues y dijo, como pues lo protesta caso- dijo, pues la caso con un extranjero, mayor, que no se parezca en nada al, Claro, la al antítesis otro, de- pues claro. al final pues nada. como... Y dijo, ala, pues a tomar por culo. viento. Y además cuando No sé si eso se puede decir. Sí, pero sí he Andrea dicho lo que acaba de jodan y de todo. Si Andrea acaba de decir cosas peores. Además, cuando hicieron la traducción y cuando la obra se expandió por Europa, pues salieron muchas versiones que no hablaban tanto del feminismo, no hablaban tanto de estas cosas, porque al Sí, final... más rosas. Sí, chica, no, aquí se habla como está y ya está, pero claro, lo querían en esa época, no... No se hubiera publicado, si no. Claro, pero ahora se conserva la edición original, ¿no? Sí, se ha Sí. recuperado. O sea, la que leímos nosotras es como... Sí. Gracias a Dios. Sí, porque además hay frases que yo misma las he leído y he dicho, esto tiene un significado y no creo que la versión edulcorada lo tuviera. Hombre, la escritora era muy progre para esa época. Sí. Y entonces Sí, sí. estos libros que se hablaba así del feminismo, bueno, no se llamaba feminismo como tal, pero Derechos de las mujeres. claro. Además porque ella tuvo una educación muy parecida a la de la obra, porque también tenía un padre que era muy liberal. Sí, bueno, De tenía hecho- de hecho montado una comuna De hecho, hippie. el padre quería montar una comuna vegana, pero le llevó a la ruina y no le salió bien. Y entonces dijo, bueno, mejor Hoy en día mejor se lo hubiera dejo. ganado bien la vida, ¿ves? Sí. Sí, pero es que se considera Alcott una de las primeras feministas, que no era Ujú. feminismo, declaradas en Estados Unidos. De hecho, fue la primera mujer registrada en votar La en mejor. Concord en el 1878, que fue cuando las mujeres que pagaban impuestos, juraría que pagaban impuestos, Sí. Recibieron el derecho. claro, recibieron ese derecho. Y además, Entonces- bueno, lo que hemos dicho, que su padre era un educador y filósofo, por eso era tan abierto de mente, porque al final, pues siempre van un paso más adelante. Bueno, ya saben un poco como las influencias de, Claro, y tenía de todo amigos, eso en el libro de... amigos que también tenían como este tipo de pensamiento, por ejemplo, Ralph Waldo Emerson o Henry David Thoreau. Es francés. Venga, Bien, Andrea, ese Andrea. francés de la ESO. Madre mía, qué cutre. francés. Bueno, De verdad. y de hecho, su padre, que además yo todo esto lo estudié en el TR muy a fondo, que era Amos Bronson Alcott, era eso, educador, filósofo trascendentalista, y la madre de ellas estaba súper traumatizada con los hombres porque consideraba, Normal. y cito, y cito textualmente, ¿vale? Uno de los artículos que leí, que su marido era un hombre que no resuelve y por tanto... y por tanto... Tópicos literarios que se mantienen en la actualidad. Literal. Pero, Entonces, hombre. odiaba a los hombres y además tenía mucho trauma con el tema de quedarse embarazada porque no lo había conseguido. Entonces les enseñaba a sus hijas que los hombres eran monstruos, criaturas. Entonces, claro, sus hijas estaban traumadísimas, entre ellas Louisa May Alcott. Y por eso también, pues, La comprendo. eso se, comprendo. eso se ve también un poquito en todo el Ay, libro. perdón. Sí, pues eso, que pues lo que tú decías, ¿no? Pues si el padre intentó crear esta como una autovegana, no, como Hippie. como una Antes de autosuficiente y pues que al final la idea como que iba muy bien, pero que se pensaban, al final les llevó a la ruina. Pues normal que la madre pensara, joder, vaya estropicio de marido tengo, me ha llevado a la ruina y además quería hacer una comuna de verdad. Bueno, y todo eso se puede ver en el libro, al fin y al cabo, con, Sí, toda la porque el- con la mentalidad de Joe sobre todo. Entonces, Además creo como el que- padre tampoco está. Bueno, y el padre también es ausente, ¿no? Como un poquito como el de Louisa May Alcott. Bueno, Se fue por tabaco y no volvió ese señor. Madre mía. bueno, no estaba montando una comuna hippie, pero Pero lo estaba. La autora no quería escribir mujercitas, ella no quería una obra de amor
Ella quería No, porque a ella le gustaba, de hecho, el otro tipo de thriller novelas. y cosas sí. así. Por ejemplo, Frankenstein le encantaba, como a nosotras. We love Jacob Elordi. Y de hecho, que por cierto, De verdad. que yo hablé sin saber sobre esa película, sobre ¿Cumbres borrascosas? Cumbres borrascosas, Ah, sí, pero... y de que que eso ya tiene un poquito bueno, más de sí, tiempo. otro clásico que ahora se ha ido de las manos. Y la verdad que me arrepiento mucho de mis palabras porque ahora que he visto el tráiler he flipado un poco, pero bueno. Sí, va a ser una adaptación interesante, ¿no? Pues sí, pues eso, lo de Frankenstein, que dijo que ella no quería escribir sobre amor, pero el editor le dijo, nena, Es lo que se vende. Es lo hay que que se escribir vende. de eso porque a todas las niñas les gusta el amor. Claro, y además Claro, ese era Luisa May Alcott... el pensamiento, ¿eh? No digo que ahora Sí, lo sí, sea. sí, pero es que además Luisa necesitaba dinero para su familia porque su padre no estaba llevando dinero a casa. No. Entonces alguien tenía que llevarlo. Y Bueno, ella él creía se en otro comprometió. tipo de autosuficiencia, ¿vale? Es verdad Él que- creía sí. en otro tipo de... De verdad, ¿eh? Claro, entonces al final pues se aceptó. Pero ella en realidad, de hecho, cuando publicó Mujercitas, ella odiaba que la parasen por la calle para preguntarle porque es que a ella le gustaba la novela negra y era lo que le apasionaba. Y de hecho escribió novela negra. Sí. Lo que pasa que no es conocida. Muchas de sus obras... No, tenían el seudónimo de A.M. Barnard, Barnard, sí. en catalán. Barnard. Porque no quería ser juzgada. Porque trataba temas como el terror o la violencia. Era como novela gótica melodramática, básicamente. Y escenas de sacrificios y de cosas así un poquito más oscuras. Le habría entonces- encantado Frankenstein y La novia cadáver. Tim Burton. Sí, Tim Le Burton. hubiera gustado Tim Le habría Burton. encantado, seguro. seguramente. Y además escribió esta novela, aparte de que escribió muchísimas novelas, esta es la que más se conoce, en 10 semanas, trabajando más de 10 horas diarias, que podrían ser las que trabajamos nosotras aquí en la universidad. Y eso, para terminarlo cuanto antes, con 36 años, Sí. publicó este buen libro. Porque como no quería dedicarle mucho tiempo, no le gustaba mucho, dijo, ala, pues me hago un intensivo y ala. En 10 Y venga. semanas publicado y arreando. No, no. Madre mía. Bueno, y sus hermanas y ella misma inspiraron la novela. Sí, de hecho tenía 4 hermanas. O sea, no, tenía Eran 3. 4 hermanas, era la ella y cuarta. 3 más. Sí, Sí. muy bien, Ana. Que eran Ana, Lizzie y Ava May. Y además Lizzie, o sea, Beth está inspirada en Lizzie porque Lizzie también sufrió, spoiler, sufrió escarlatina igual que Beth. Beth, spoiler, muere en la obra. Pero su hermana no. Pero en la vida real esa Pero su hermana pobre no, mujer no murió. Lizzie no murió. Sí, Lo cual me pero- parece muy cruel, porque si no se muere tu hermana, ¿por qué no se hace sufrir a los demás? Pues porque una mujer o casada o muerta, ¿no? Ah, claro. Claro. Entonces, una mujer casada y otra muerta, ¿no? Hombre, Pero no las todo- dos versiones. No todo podía ser del mundo de Rosa, aunque en ese libro nada lo es. Pero dijo, bueno, lo tengo todo. Amor, desamor, lucha, me falta muerte. Muerte. Ausencia también por parte del padre. Y me falta muerte. De hecho, bueno, una de las frases que más recuerdo yo del libro, aparte de cuando se declara y todo eso, es... No tiene nada que ver, pero bueno. Cuando No pasa Meg nada. le dice a Joe que porque tus sueños sean distintos de los míos no significa que sean menos importantes, porque Meg sí quería una vida como las que había ahí. Pues tener una pareja, tener hijos, una pareja, un marido. Familia Sí. tradicional. Sí, la familia tradicional. Tener una buena estabilidad, un buen dinero. Claro, Joe la juzgaba porque eso no lo tenía. O sea, Y eso no lo quería. Y Porque entonces, yo también sentía como ese pánico. Ella veía el matrimonio como una cárcel, entonces realmente sentía miedo por su hermana porque pensaba, ¿te vas a meter voluntariamente en ese Claro. calvario? Cuando podemos ser jóvenes y muy Peter Pan esto, pero Sí. jóvenes y felices eternamente. Te lo pasas mejor con nosotras que con tu marido. Y la Meg le dijo, hombre, Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues Igual no. no tanto. exacto. Y pues sí, lo que hemos dicho, que la autora quería contribuir en la economía porque, claro, su padre Su padre no daba palo al agua. era bueno. Pues yo trabajó de costurera, de maestra, de institutriz Institutriz. y de sirvienta. Sí, no, hizo todo, ¿eh? Bueno, Madre era mía. Ni la mujer, Barbie. mujer 360 ella. Era Barbie. Era la chica para todo, ¿no?
Sí. Sí. No, y de hecho apoyó muchísimo a su familia en los momentos más duros y de hecho fueron muriendo miembros de su familia y ella se encargaba de los que quedaban. Lo Ay, cual me pobre, parece un poco qué pena, triste. de verdad. Y de hecho le afectó tanto la muerte de su padre que murió el día que lo enterraban. A él. Ya me jodería. Pobrecita. De verdad, qué vida, pobrecita, Bueno, Sí. así ya no tenía que mantener a su padre, ¿no? No, eso sí. Qué toda la hombre, qué razón. hombre. Qué hombre. Sí, sí. Y, y bueno, pasamos a... Sí, cambiamos de bloque. O sea, Pasamos a hablar del espejo contemporáneo, Sí, de la la actualidad. novela. de las películas. Bueno, se puede mejorar esto, pero... se puede mejorar. Estoy aprendiendo todavía. Vale, a ver. Ha habido 6 adaptaciones en película de la obra. Sí, pero yo Dale. creo que la que más recordamos nosotras es la de 2019. Sí. La más reciente. La más reciente. Pero también hay otras que son muy conocidas, como la de 1949, que es también como de las más conocidas, donde sale la gran Elizabeth Taylor. Icónica. De Completamente. hecho, De hecho... Taylor Swift. No. Y después otra de Tiene una 90 canción, por contexto. sí, de 1994 con un cast que era Es increíble. espectacular, la verdad. Winona Ryder. Sí, como Tom. Kristen Dunst, la de Spider-Man. O sea, Y María Antonieta, por favor. qué película, qué película. Es una barbaridad, Y ¿eh? Christian Bale. Batman. Bueno, de hecho, tú tienes una imagen, ¿no? De tu TR en la que se ven las carátulas de las películas. No, son portadas de los libros. Ah, vaya. Diferentes Te iba a decir que lo ediciones. podías enseñar. A ver, lo puedo enseñar, pero son diferentes ediciones de diferentes libros que se han ido haciendo. Bueno, pero como podéis ve? ver, Lo está- Para allá, enfócalo para allá. Pero Ahí, pon ahí mejor se esa ve. cámara. Se Voy, verá mal. espera. Sí, he puesto esa mujer. Ahí ya. Ahora. Vale, sí, Ahora bueno, se se ve. ven en chino, en japonés, diferentes años, ¿no? Y árabe, que no me costó tela, ¿no? Encontrar esto, madre mía. Qué barbaridad. Pero Orgullosa. Y pues eso, sí. todas las películas se han hecho con casting bastante importante, ¿no? Importante. Sí. Buah, la de 2019 es increíble. Hombre, es icónico. Lo tiene todo, todo. Emma todo. Watson, que es una pedazo de actriz que yo la adoro con toda mi alma, como Meg. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, que su nombre es pronunciado de otra forma, porque... Pero no sabemos cómo se Es pronuncia. como Sarah. Saoirse. Algo Sí, así. sí, pero yo no lo he querido intentar porque he Florence dicho Pugh. Florence Pugh, Es eso todo sí. para mí. Eso sí. que es una pena que haga de Amy porque... Sí, es porque que Amy me no van a la- funar, pero es que a mí Amy no me cae No, muy no, bien. no, a mí tampoco. Creo Pero es que hay creo que mucha no nos cae gente bien a la nadie que, de esta a la vez. que, Hay a la gente que que le sí, ¿eh? encanta Amy y es totalmente respetable. Pero yo creo que no hay punto medio. O sea, si Hombre, Amy es que es putea mala. a Joe y te encanta Joe como me pasa a mí, no te puede caer bien Amy. Pero O es que sea, es mala. Es que es Pero mala, es que le prende fuego de le niña prende a fuego. los libros de su hermana. Después la tía le da celos y se quiere divertir en patinando. Patinando y casi se Y muere. casi se mata y la otra le tiene que Amore. decir y se siente súper mal y le dice a su madre que es mala y yo no, la mala es tu hermana. No, la mala es la otra, que te ha empezado a perseguir. Pero bueno, sí, también el gran Timothée Chalamet, Sí, que... como Lauri. Lauri, que cómo le puede mirar a la cara y decirle que no. Es algo que yo no Yo comprendo. tampoco lo comprendo, con eso no. Bueno, también John Brook, que es un gran actor, el cual no recuerdo su nombre, pero es un gran actor Yo tampoco. y es muy guapo. Bueno, y Meryl Streep, Hombre, que es una reina, la por favor. mítica Meryl Streep Meryl es Streep, icónica. Como la que tía March. además hace de tía, que lo único que hace es fastidiarles durante Sí, sale- lo sale- poco que sale. Dale 2 minutos contados Pero bueno, en toda es la preciosa. película. Yo la veo y digo, ay, es que me encanta esta Meryl mujer. Streep. No podemos odiar a Meryl Streep. Da igual qué esté haciendo. Exacto. Sí, además la película tiene una estructura muy curiosa porque empieza desde el final Cierto. y va hacia atrás y además va poniendo como imágenes de... o sea, Flashbacks. claro. Sí, pero porque Y todo se ve es- desde la mente de Joe, representa. Sí, y además, por ejemplo, Greta Gerwig en el guión añade una pequeña introducción donde explica el porqué de esta... Bueno, si lo encuentro. O no. Bueno, explica directamente que para ella este libro lo ha sido todo desde pequeña y que ella quería convertirse también en Louisa May Alcott. Y ves, dice, por ejemplo, que creciendo su heroína era Joe March, pero ahora, como mujer, su heroína es Louisa May Alcott. Mira, tengo la piel de gallina y todo. O sea, que al final también dice,
puedo hacer esto porque Louisa May Alcott lo hizo. O sea, como demostrando que gracias a ella se ha dado un paso hacia adelante ante estas ideas feministas, porque, quieras o no, fue una mujer que cambió mucho el rumbo de la historia de la literatura y también con esto de que fue de las primeras registradas en votar como Sí. mujer. Sí, Y pues sí, eso, y sí, además, súper interesante. sí, en la la verdad. película se muestra esta imagen súper feminista, porque al final Greta Gerwig todo lo que hace lo hace como así más Sí. feminista, como por ejemplo Además, Barbie. Como Barbie. Sí. Sí. Además, de hecho, todas las Jo March que han pasado por la gran pantalla han tenido ese carácter rebelde, Ujú. pero la que ha sido marcadamente más feminista ha sido pues esta Jo, la de Greta 2019. Gerwig, claro. Y además le dieron a Amy en esta película más minutos de pantalla para que pudiera explorar su personaje y de hecho se ve bastante su historia. A mí me marcó la primera vez que lo vi, dije, normalmente Amy tiene un papel mucho más secundario y de hecho es un poco gracioso la escena en la que Laurie se le declara porque básicamente le dice, Se queda si no es patidifusa. contigo, y le dice, bueno, no me funcionó con tu hermana y yo pensé, ¿quién mejor que sustituirla que su hermana? ¿Qué dices tú? Bueno, pues... Es que es interesante. Es una decisión Sí, interesante, cuanto ¿no? menos. Bueno, al final era un chico perfecto hasta que no lo fue. No podía salir todo bien. Es lo que hay. Pero sí, yo creo que es una película que tiene unos visuales, unas imágenes que están súper bien cuidadas, Sí. súper bien hechas. Es muy bonita estéticamente. Estéticamente es perfecta. O sea, las escenas se ve simplemente con el color, los estados de ánimos de Joe, de cómo es el estilo de vida que tienen y además, por ejemplo, también cuando se está declarando a ella, Laurie, se ven unos colores súper vivos, pero en cambio cuando se está muriendo la hermana, se ven unos colores súper apagados, se le ve a ella Claro, con una ropa sí. súper oscura, Van a de todo el mundo negro, con una sí. ropa súper oscura y entonces creo que esos detalles están como súper bien cuidados. Bueno, Sí. es un ejemplo de buena dirección y cómo llega a su público, ¿no? Sí, al Al final fin y al Greta cabo. Gerwig lo busca todo bien. Sí. No, y la estética es una pasada. A mí me Sí, encanta. es increíble. Y como curiosidad también, cabe decir que en teoría Meg no la iba a interpretar Emma Emma Watson. Watson. Iba a ser Emma Stone, Sí. que muchos también la conoceréis por otras películas. La Land. La La mejor Land. película que existe. Andrea se ha emocionado. Buah, O también sale también en Spider-Man. Sí. O sea que sí. Spider-Man, sí, con Andrew Garfield. Madre mía. ¿Cómo estamos, Nada, es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la fui a ver, fui con toda o sea, mis padres y mi hermana, y me acuerdo de estar agarrada al brazo de mi padre llorando como una posesa. Y mi padre en plan, ¿pero esta qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? Tanto lloro. Pero sí. Pero yo que he visto las otras películas, la del 49 y la del 94, 94. yo puedo decir perfectamente que para mí la del 2019 es la que Es la más me mejor. gusta. A mí me gusta mucho de la del 94, bueno, aparte del reparto, la manera que tienen como de actuar, no sé, Sí. siento que lo hacen muy bien. Lo que pasa A que ver, es verdad... son muy buenas actrices. Pero Sí. yo creo que Winona Ryder no era como la más indicada para hacer ese papel. Yo es que como para mí ahora va a ser siempre Joyce de Stranger Things, Joyce es como muy difícil que... Bueno, Se me hizo un poco difícil verla. también estuvo con Johnny Depp, que Johnny Sí. Depp se tatuó Sí. Winona Forever. O Sí, sea, sí. qué icono. Bueno, cuando ¿Cómo te era, vas a cuando era más tatuar eso? joven. ¿Cómo te vas a tatuar eso? Qué icono, de verdad. Winona Forever. Winona Forever. Que no fue Winona Forever. No No. lo fue. Duraron poco, además. O sea, Bueno, a ver, Winona Ryder también es un icono del cine. Sí, sí. También hay que... sí, sí. De hecho, Stranger Things lo vendieron como la Lo serie vendieron como la serie de Winona Ryder. Si es En que la nada más temporada empezar uno. salía Winona Ryder en grande. Y Sigue sale siendo- todavía, sigue Sigue siendo la primera en los créditos. Sí, no, Schnapp sale al final casi. Que digo yo, joder, si la serie gira casi en torno a él, si todo pasa por su culpa. O Todo sea, pasa por su culo, pero sale muy poco en la temporada 1. Madre mía. Qué lástima. Bueno, sí, y podemos pasar ya A las noticias. Sí. A al las bloque noticias de donde también actualidad, hablaremos de sí. Stranger Things. Sí. Bueno, básicamente a nivel cultural estos últimos días tenemos unas cuantas cosas que añadir. Sí, podemos añadir nuevas noticias que han ido Sí. apareciendo. El hecho de que se estrenó la parte 2 de Wicked, ¿no? Bueno, ya hace un montón. Y hace un bastante, pero tenemos Pero que sí. recuperar el Pero hay tiempo que perdido. explicarlo, Claro, hay que claro, explicarlo. claro, No lo claro. explicamos Yo no la he antes, visto o sea que- todavía, ¿eh? Yo Yo sí, la tampoco. fui a ver, los tienes. La tengo que ver. ¿Qué opináis? Que yo me he enterado esto hace poco de la actriz que hace... ¿Cómo se llama ahora? No me sale su nombre. ¿Cintia Erivo?
Exacto. ¿Qué Y está su ocurriendo? extraña relación con Ariana Grande Ay, es son un muy poco raras, rara, ¿no? Son muy A raras. ver, yo creo que son como amigas codependientes de la otra. Pero si dijeron, pero- el otro día dijeron que tenían una relación de mi no sé qué, no sé cuánto, que no tenían... Buah, era Pero muy... Pero yo- las dos tienen pareja, no están juntas, o sea, que no, No. sé. Tipo, No lo son sé, amigas, pero- creo, y ya está. Pero Pero- yo siento que La protege que demasiado, Cynthia yo creo. Erivo se piensa que es como un cachorrito, ¿no? Ariana Grande. Porque Bueno, es que- realmente, no sé Bueno, si ella se está comporta cómoda. un poco así, ¿eh? Ya, pero yo A no ver, sé si Ariana Ariana está Grande- cómoda con eso. Ariana Grande porque la pone unas intentaron caras un atacar. poco raras. Sí. La intentaron atacar en, creo que el estreno de la película Ajá. en Ya, eso es verdad. Singapur, creo Sí. que era. Ujú. Sí. Y Cynthia Erivo la tuvo que defender porque los seguratas no hicieron nada. Entonces Qué raro, creo que qué raro. entiendo que sea un poco protectiva Vale, teniendo en cuenta que eso te intentaron lo compro. atacar a su amiga. Pero igualmente es como que son súper súper raras entre ellas, en plan, se tratan a las dos como si fueran dos niñas. Yo creo que Cynthia Erivo le trata como si fuera una niña, porque lo hemos visto. Hemos visto imágenes de ella, ella haciendo como papeles así como, ¡ay, ay, ay! ¡Socorro! Y la otra, ¡hey, stop! Es como raro, ¿sabes? Ya, sí, No un sé. poquito. No lo sé, yo creo que las dos están como muy traumadas. Creo que las dos lo pasaron muy mal como grabando la película por su Puede situación ser. personal. A ver, Creo que pobrecitas, es que es duro, Ariana ¿eh? Grande se divorció mientras estaba grabando Sí, Wicked. de hecho, en el momento que lo leí el otro día, Sí. que firmó los papeles del divorcio, fue la escena que tenían que hacer como que se casaba Sí, con, hay con una Jonathan escena, Bailey. hay una escena de una boda que eso está en el tráiler, o sea, ningún spoiler para nadie. Y creo que cuando estaba grabando como las escenas de la boda fue cuando Ujú. se divorció. Entonces Ujú. creo que a lo mejor lo pasó muy mal y por eso como Cynthia Erivo es protectora, porque lo pasaron juntas, no sé. Otra cosa que podemos decir así de actualidad es, estoy muy enfadada, los conciertos de Rosalía. Eso es un tema tabú en esta mesa. Muy enfadada. Porque el otro día estuvimos intentando coger entradas y Hubo no... colapso de Ticketmaster para sorpresa de nadie. Andrea estaba Raro. con el ordenador metido así debajo de la mesa. No me... Intentando comprar entradas no funcionó, no salió bien, o sea que no, y tenemos además entradas. fue una preventa camuflada por una venta general. Allí no puede ser que en una preventa haya 90.000 personas haciendo cola. No, Ya. eso es como en los conciertos de Ariana Grande. Preventa 200.000 200.000 personas delante. personas. No puede ser una preventa Y no así. puede ser, Rosalía, cariño, que hagas más conciertos en Estados Unidos. Amor, eres de España. Espabila. Joder, tío. No puede ser que hagas más conciertos allí fuera, en el exterior, que en el país que se te ha criado. En Cataluña, además. patriótico te ha quedado En eso. Cataluña, además, que Qué patriótico pareces. no lo soy. Pero bueno, eso. Sí. Es una queja desde la indignación, no desde el Totalmente. patriotismo. Y Otra bueno, cosa. hablando de Stranger Things, que Ah, hemos vale, sí. hablado antes, se ha Sí. estrenado la última temporada, la mitad de la última La mitad de temporada. la última temporada y el día 26 sale la segunda mitad Sí, y luego el día 1 sale el último capítulo. Así que por eso está muy separado. feo, De la verdad, me verdad. parece Sí, por separado. fatal. Saca la temporada entera, macho. No saques por cachos. Es Que la eso vamos no- a ver igual. Creo que es Sí. culpa de Netflix, es el método de Netflix. Netflix obliga a las series a sacarse así. En fin. Después, otra cosa. Esta semana ha salido el Spotify Rap. Sí, ¿no? Podríamos decir cuál es el nuestro, ¿no? Venga, Sí. va. A ver si lo encuentro. ¿Quién quiere Espérate. empezar? Empieza tú, empieza tú. Empiezo yo, vale. Que hasta que encuentre la ¿Qué- foto. qué ¿Tú te digo? acuerdas, ¿Cómo? Ana? Sí, algo recuerdo. A ver, yo sé que tenía a The Weeknd el primero, ¿no? Que voy al concierto, o sea que ya me jodería. Vamos al concierto. Vamos. yo no voy, ¿eh? vamos. Andrea No no es, que, viene. no es que la excluyamos, ¿vale? Andrea no quiso venir. Andrea es que se lo estaba pensando. No, Andrea, es que... Eh, Bueno, es igual. Sigue. Empiezan por los Y artistas. tengo a The Weeknd, luego tengo a Britney Spears, tengo a Ariana Grande también, tengo a un autor que se llama Dimitrovich no sé qué, porque me gusta mucho escuchar... Música clásica para dormir. Claro, es que es música clásica que utilizo para leer, para estudiar o para muchas cosas, entonces claro, pues ahí está, ¿no? En mi top 5. Y me estoy olvidando de uno, que ahora mismo no... Alex Warren era, ¿no? Alex Warren, sí, Muy bien. es verdad. Vale, yo tengo aquí el mío ya. Vale. Yo tengo a Taylor Swift la primera, para sorpresa de nadie. Después tengo a Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Gracie Abrams. Yo, básicamente tenemos lo mismo, pero de otra En forma. otro orden. Pero cambiando uno. Yo tengo Taylor Swift, la primera. Para Gracie sorpresa de Abrams, nadie. la segunda. Tercera, Sabrina Carpenter. Cuarta, Marina Reche. Y 5, Ariana Grande. Claro, yo Ya tengo está, a ahí Lady lo Gaga y tú tenemos. no tienes a Lady Gaga. No, yo tengo a Marina Reche. Y hasta ahí lo Pues tenemos. está muy bien. Y bueno, Vale, hablando también... Lo último ya. Sí, pocas cosas.
Taylor Swift ha sacado hoy Justo hoy, a las 9 de la a mañana las 9 de la mañana. 2 capítulos de su documental. Estaremos viendo, por supuesto. Y el concierto de ¿El final concierto? de Vancouver. Con el de Torture Poets de Palmen. Con el set entero. El que fui a ver yo a Londres, En chicas. 4K. Yo no, por favor. Yo fui a Londres a verlo entero. Esa es mi versión del Eras Tour. Sí, y bueno, sí, también se ha confirmado que había una campaña de difamación en Taylor Swift para llamarla nazi. Nazi, conservadora. Que la verdad votante que me del parece Trump y- muy heavy porque es lo último que le pueden achacar a Taylor Swift. Que Siempre ha dices tú, estado otra apoyando al cosa. Partido Demócrata y la estaban llamando Por nazi favor, sí, De le hizo- conservadora. hecho, hizo están, galletas y están todo las para Kamala Swifties Harris. y los trampistas. Joder. O sea, no hay punto medio. Pero sí, si Trump publicó un tweet en su red social diciendo I hate Taylor Swift y la gente todavía pensaba que lo apoyaba. No, y después dijo, pues seguro que se va a cenar con él todos los viernes. Venga, Claro, hombre, por favor. claro. Y ya está. Y lo último que bueno. podemos decir es que Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence y Woody Harrelson se vuelven a incorporar en la nueva adaptación de los Juegos del Hambre. En la precuela, Por favor. que explica los fuegos de Haymitch, Sí. también estaremos viendo. Otra cosa, Por antes de supuesto. que se nos pase, España no participará este año en Eurovisión, que es una noticia también muy importante. Bueno, creo que como son- protesta son varios. con el Son hecho... varios. Bueno, sí, pero... Son como 6 países. Sí, ¿no? hay- Islandia, no, Islandia Escocia, no. también, era Islandia. Islandia, Irlanda, Holanda. Estonia, Holanda. Países Bajos. Es una protesta. Alguno Sí, más me sí. dejo. No, como protesta por el hecho de que Israel participe en este festival Eurovisión. musical. De hecho, Nemo, que fue el ganador del año pasado o del Sí. otro, Sí, ha decidido que Renuncia. renuncia al El premio, premio. Al premio, a modo de protesta. al micrófono de cristal y lo devuelve. O sea, Como yo protesta. A yo modo de veo que se protesta. están cargando un festival que al final nos une más o menos como países. Sí. Y se lo están cargando solo por defender a un país que no forma parte de Europa, solo porque da dinero al Bueno, porque- y al también- de esto y porque es un país, con perdón, genocida. Bueno, no con perdón, no. No, Un país es que es una genocida. realidad, es una realidad. ¿Por qué estamos defendiendo este país? ¿Por qué, por ejemplo, Alemania, un país que de esto también ha dicho que si Israel no participaba en Eurovisión, Alemania no participaría? Ahora nos queremos hacer los bonecitos. Bueno, es Bueno, a tema ver, estamos económico, hablando de ¿no? Alemania, que Además- ha evolucionado, pero... Vale, pero hace años los mataban, ahora quieren ir de Sí. dignos. Ya, es que es muy ¿Cómo fuerte va la eso. cosa? La verdad Bueno, es porque que Israel da mucho dinero. Además, está Sí. Moroca Noel, que es uno de los principales patrocinadores de Eurovisión, que es una empresa que tiene, bueno, que está fundada en Israel. O sea, En es fin. Israel. sí. Pero es muy fuerte porque realmente es verdad que bueno, que Eurovisión es un festival musical, pero se está dando una situación muy dura, una guerra, ¿vale? Entonces, que hagamos como si nada estuviera pasando y que nos juntemos todos a cantar felices, hombre, pero es que lo triste de esto es que Israel no se retira, pero los países que se están retirando van a acabar siendo Ya lo están siendo. son los que van a estar perjudicados, porque ellos no salen, pero no se va a hacer nada a nivel directivo en Eurovisión. Bueno, demuestra la hipocresía de Eurovisión, ¿no? Porque si no dejaron participar a Rusia cuando empezó la invasión Claro. de Ucrania, De ¿por hecho, qué le dejan quitaron participar la a Israel? bandera, claro. Exacto. ¿Por qué Además, dejan participar a un porque Rusia? país eso que es sí que economía. estaba en Europa. Es que, Claro, es cabe dinero, recalcar, es todo Israel dinero. no forma parte de Europa. Es que, No, es un negocio. por favor. No, Es siempre se ha dinero, visto. todo es dinero, siempre, es Siempre se ha intereses. visto que cuando son las votaciones entre países, siempre votamos al que, Al Porque que va, son al que intereses. mejor nos va. Claro. por intereses, completamente. claro. Y pues Bueno, bueno, y sí. pasamos a hacer una pequeña conclusión. No tengo. No, eso no. Vale. Bueno, básicamente que nos gustan mucho Mujercitas, ¿no? Volviendo un poquito al Sí. tema literario. Se mantiene muy bien en la actualidad. Sí. Es un libro Os que- recomendamos muchísimo que lo leáis si no lo habéis leído, de verdad, porque es precioso, aporta muchísimas cosas y yo personalmente a mí me cambió la vida y creo que es algo que a todos les puede aportar algo por un lado o por otro y tiene reflexiones que son muy reales a día de hoy. Ujú. Son unos Entonces- tópicos que se mantienen muy bien en la actualidad, entonces creo que aunque hayan pasado muchos años todavía es muy importante y creo que se tendría que leer. Si no nos Totalmente. gusta leer, pues vemos la película. Exacto. Audiolibros. Exacto. Audiolibros. También, Audiolibros. también. Y pues ya estaría. Sí, hasta aquí el programa de hoy. Nos podéis Muchas seguir gracias. en Instagram y en TikTok. Es exlibris_podcast, creo recordar. Creo que En sí. los dos. En los dos. en los Exacto. dos. es el Si no, mismo. al final ahora saldrá las redes. Claro, Sí, pues, sí.
Y bueno, si esperemos que os haya gustado el programa y os hayamos ayudado a entender un poquito más tanto la actualidad cultural como este libro tan interesante, ¿no? Que es Mujercitas. Y que lo hayáis pasado bien, claro. al final. También, sí, sí. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.